Jesucristo es el nuevo templo. Jesucristo es el nuevo templo. Les invito a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, y permítanme explicar la tremenda enseñanza de nuestro Señor Jesús, citando también otros pasajes en el contexto de Marcos, por los cuales nuestro Señor Jesús ha enseñado que Él es el nuevo templo. Marcos capítulo 11, versos 20 al 25 dice así: A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: Tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Este pasaje de la Biblia tiene un contexto. Hay algo que fue escrito antes y después, que colocado junto nos permite entender la profundidad de lo que Jesús nos está diciendo. Recuerden que los capítulos de la Biblia, los versos de la Biblia, no tienen un orden caprichoso, sino que tienen el arte que Dios como orfebre, como joyero supremo le ha dado a su palabra al organizarla de una manera que afirma una y otra vez sus verdades eternas. Por eso tendríamos que irnos unos versos antes, en el capítulo 11, verso 11 de San Marcos. Dice así el texto: Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Pero miren qué interesante. Jesús ha entrado triunfalmente a Jerusalén. Ha sido recibido por una multitud de personas sencillas, de ancianos, de niños. Y después de que el Señor ha hecho esto, camina hacia el templo. Y dice que miró por todas partes. Hay un acto que es enigmático, en el cual no hay más información. Y después de que hizo esto, de que se dirigió al templo y miró a todas partes, luego se fue a Betania con los 12 discípulos, porque ya era tarde. Y encontramos aquí que nuestro Señor Jesús tiene un plan trazado, perfecto, y lo va ejecutando con pasos exactos. Jesús enseñará que en el antiguo templo ya no vamos a encontrar la salvación. Enseñará que el antiguo templo ya no es necesario, porque Jesús es el nuevo templo. Y lo entendemos cuando entonces vemos en Marcos 14, 58, más adelante, cuando Jesús está siendo juzgado, sus acusadores dicen esto y repiten las palabras de él. Nosotros lo hemos oído decir: yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré otro, no hecho por los hombres. Qué precisión en estas palabras donde los acusadores citan a Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él es el nuevo templo. La vieja religión por méritos humanos pasa a la historia, y ahora ese templo ya no es necesario, porque Jesús, el nuevo templo, se ha levantado con poder en el día de la resurrección. Cuando leemos en el mismo relato de Marcos capítulo 11, en el verso 13, dice el relato esto: De lejos vio Jesús una higuera que tenía hojas, y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos.
Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Y aquí encontramos entonces en las palabras de Jesús que Él está condenando el antiguo templo y la vieja religión de obras humanas, de méritos humanos. Jesús está diciendo de manera categórica que toda religión no puede hacer nada por nosotros, porque no hay religión que pueda cambiar la vida de los hombres. Los hombres no pueden tener el perdón y la vida eterna por sus méritos. Tendrá que venir el nuevo templo para que nosotros podamos entender qué es nuestra relación con Dios, por su gracia, por la fe que Él nos permite tener, por la guianza de Él hacia nosotros, porque Él es el que ha ido y nos ha traído a su camino, que nosotros ahora podemos tener vida y vida eterna. El verso 15 dice, y continúa la secuencia de pensamientos. Jesús ha dicho algo, una palabra profética, y luego ahora está hablando, ¿verdad?, del templo. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Porque ahora no se necesita este orden de cosas religiosas. Ya no es necesario que ahora sacrifiquemos animales, palomas, machos, cabríos, ovejas, porque Jesús es el nuevo templo. Y el sacrificio perfecto, como lo explica la carta a los Hebreos, Él mismo lo va a realizar. Él va a ser el sacrificio perfecto. Ya no habrá necesidad de todas estas cosas. Y antes de pronunciar una palabra de juicio, el Señor está haciendo entonces limpieza de ese antiguo templo. En el verso 17, en el siguiente, Él dice, y se puso a enseñar, diciendo, en las Escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones. Y lo que Jesús está haciendo aquí es citar el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12, donde Salomón hace la oración de consagración del templo. Verso 29, donde Salomón está declarando que el templo habría de ser una casa de oración frente a todas las peticiones. Y ahí se habla de que en tiempos de epidemia, de pandemias, es Dios al que tenemos que buscar y es Dios el que puede responder a la oración y detenerlas. El verso 42 dice que incluso los no judíos, los extranjeros, podrían clamar a Dios y Dios escucharía. Pero el verso 43 en especial, qué belleza profética. Para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren como lo hace tu pueblo Israel. Porque ese fue el plan de Dios, que Israel, que Jerusalén y que el templo fueran los instrumentos por los cuales las naciones conocieran a Dios, conocieran el amor de Dios, conocieran los principios de Dios, fueran guías espirituales para acercar a las naciones hacia Dios. Pero por cuanto esto no se hizo, entonces ahora se presenta el mismísimo templo, Jesucristo, y hace que esto ya no sea necesario. Y Él presenta su acusación. Pero ustedes han hecho de ella, de la casa de oración, una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad, porque no era el momento todavía. Faltaban unos días para el sacrificio perfecto que Él había planeado para darnos vida y vida en abundancia. Entonces ahora el pasaje que he leído tiene esta secuencia, el verso 20 del capítulo 11 de San Marcos. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. ¿Y qué es lo que esto representa? Es el signo profético
de que el viejo templo y la vieja religión por méritos humanos se secaría hasta la raíz. No sería necesario ningún tipo de recurso religioso, porque lo que Dios está buscando es que todo hombre y toda mujer le busque. Está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que se acerquen a Él en la relación del espíritu. Y el verso 21 presenta a Pedro de esta forma. Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y así Pedro se convierte en un testigo histórico de la profecía que Jesús ha pronunciado sobre la vieja religión, el viejo sistema y el viejo intento de los hombres de acercarse a Dios a través de sus propios méritos imperfectos. El verso 22 entonces afirma: Jesús contestó: tengan fe en Dios. Las palabras de Jesús están redireccionando la espiritualidad de los discípulos y se han dicho para redireccionar la espiritualidad de todos los hombres en todas las naciones. No es en lo religioso, no es en los templos, es en la relación con Dios que tú vas a encontrar la bendición. Tu fe no se debe dirigir a una religión ni a un templo. Tu fe se debe dirigir a Cristo Jesús, el nuevo templo. Tengan fe en Dios. Es como si Jesús nos dijera: el evangelio, mi buena noticia se cumplirá. El justo vivirá por la fe. Y en el verso 23 él afirma: pues les aseguro que si alguien le dice a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Y Jesús está aquí afirmando que el milagro más grande de la historia ha de cumplirse. Jesús no solamente habría de sufrir y morir por nosotros en la cruz del Calvario, finalmente se levantaría, resucitaría para asegurar la resurrección de todos los hombres y mujeres que crean en Él. Él está hablando de que todo esto va a ocurrir por el poder de la fe. Y Él agrega: por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. El Señor Jesús vuelve a enfatizar la importancia de la fe en Dios, no en la religión, en Dios. Vuelve a afirmar el poder de su resurrección, donde lo que es imposible ha de ocurrir. Y en el verso 25, Jesús dice: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Palabras poderosas de nuevo y proféticas. Jesús está enseñando lo que Él va a modelar con su ejemplo. Porque el Hijo de Dios, el Cordero de Dios sin pecado, el Dios que se ha hecho hombre, ha de pasar por la humillación, por la tortura, ha de pasar por la muerte más terrible, con el dolor excruciante, como dice el diccionario, porque la muerte de cruz era el instrumento más sádico del Imperio Romano. Y Jesús habría de cruzar eso. Y cuando Él está viviendo esto, Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él mismo nos está enseñando a todos nosotros que Dios nos ha llamado a caminar libres de todo rencor, porque no nos quiere esclavos de nadie, sino siervos de Jesucristo. Entonces, culmino diciendo que lo que el Señor ha dicho en este relato es que Él es el nuevo templo. La fe, las oraciones han de dirigirse a Cristo Jesús. El perdón ha de venir de Cristo Jesús. Ahora Jesús es el nuevo centro. Y podemos repetir entonces, como lo dijo la iglesia antigua hace casi 2000 años, Jesús el Cristo es el Señor. Dios les bendiga.